Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de la Secretaría de Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Su línea de investigación se encuentra dirigida a estudiar los procesos neuronales, electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas y modulación conductual sexual por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal asociada a la captura de radicales libres en el cerebro. Es miembro activo de la Sociedad de Neurociencias. Es profesor invitado al Departamento de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y en el Departamento de Neurofarmacología del Centro Paul Broca en París, Francia. Ha sido profesor de posgrado en la UNAM, específicamente en el doctorado en Ciencias Médicas en cursos referentes a neurofisiología y fisiología. Ha dictado cursos en diferentes universidades privadas en México, como en el TEC de Monterrey, la Universidad La Salle, Universidad Anáhuac. Actualmente es profesor de neurofisiología en la Universidad Iberoamericana, académico y titular de las materias Fisiología y Farmacología en la Facultad de Medicina de la UNAM y de la asignatura Bases Biológicas de la Conducta Sexual en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro de comités tutorales del posgrado del CINVESTAD, del Instituto Politécnico Nacional y del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Es además jurado de exámenes profesionales de la carrera de médico cirujano en la UNAM y de psicología de la misma casa de estudios. Cuenta con 14 publicaciones internacionales en revistas especializadas en neurociencias y 4 capítulos de libros. Podría seguir hablando de la trayectoria académica del Dr. Calixto, puesto que es extensa y muy interesante, pero prefiero dar paso a la conferencia titulada Red Social en el Cerebro, de la Acción a la Adicción. Muchas gracias. Es para mí también un orgullo que un exalumno me presente, a pesar de todo lo que pasó en el salón de clases y que siempre procuro ser y tratar de ser un buen profesor. Muchas gracias a la facultad. Sí, entonces es realmente para mí muy emotivo, aunque no soy psicólogo. Llevo 6 años dando clase ya en esta facultad y me siento como en casa, y en realidad pues las investigaciones que hacemos en el laboratorio subsisten en base a estudiantes, así que para mí es realmente muy satisfactorio recibir una invitación por parte de la Facultad de Psicología. Bueno, el tema que ustedes van a ver, y bueno, realmente ya tenemos 40 minutos para poder platicar con ustedes, es sobre redes sociales. Y siéntanse en la libertad si alguien quiere comentar algo. Voy a procurar ser lo más rápido posible, pero también lo más dinámico, para que podamos entender por qué nos gusta tanto una red social y tener cuidado en el sentido estricto de que en un momento dado esto se puede convertir en una adicción. Entonces, pasamos a platicar. Bueno, tenemos el problema de la red social. Sí. Bueno, siempre están los problemas técnicos. El problema que tenemos con las redes sociales es que desde 1970 nunca empezaron los procesos de comunicación entre computadoras, y desde ese tiempo nunca nos imaginamos la capacidad que esto iba a desarrollar en el cerebro humano. Y haciendo una comparación y una analogía de lo que sucede actualmente en el mundo, pues el mundo está a ciertas horas inundado de comunicaciones a través de la red social. ¿La que sigue? Y entonces tenemos un punto que sí quisiera compartir con ustedes, es que lo que voy a platicar aquí tiene 3 aspectos, uno biológico, uno psicológico y uno social. Primero vamos a empezar con el factor social, que es por donde empieza la comunicación de una red social. Y a ese punto, ¿sí?, les platico que desde el aspecto histórico, en el 71 se dio por primera vez la comunicación entre 2 computadoras, y evoluciona hasta el UCN de 1978, en donde empiezan ya a comunicarse varias personas a través de una computadora. ¿Sí? Evidentemente, del 2000 hacia la fecha viene el boom. Tenemos 12 años en el cual la utilidad del Internet ha explotado tanto
que es una necesidad actualmente. En el 2002 se utiliza el Friendster y en el 2003 el MySpace, que son las primeras comunicaciones dinámicas como red social utilizadas. Y del 94 al 97 aparecen, por ejemplo, el AOL, el Instant Messenger, el cual, bueno, pues es un evidente cambio de comunicación neuronal que no imaginamos, sigue por favor, que llegaría hasta la evolución de las dos más importantes, como es el Facebook y es el Twitter. Y vamos a ver la diferencia entre una y otra, porque sí existen diferencias, pero en cambio, al sustrato biológico sí tiene una comunicación importante y un impacto en el cerebro que nos va a llamar mucho la atención. La que sigue, por favor. Entonces, estas cifras no las podemos tener como y considerar como un evento fundamental. 13 millones de usuarios del 20, ¿no? Del Facebook tiene 800 millones de usuarios. Esto es todavía hasta la semana pasada. Para esta semana seguramente ya tenemos más y más y más. Entonces es una dinámica social que se incrementa cada vez más y que va enrollando cada vez más el factor social. Entonces, ¿qué es una red social? Una estructura de comunicación de muchos tipos y a grandes niveles, que es capaz de determinar actividades a muchos aspectos. Lo hemos visto desde el lado político hasta la influencia social de comunicaciones entre varias sociedades. Sigue, por favor. Y sirve, bueno, pues, para el envío y recepción de mensajes, para información, el intercambio de información, así como para personas que quieren dar a conocer eventos de actualidad y propagación de noticias rápidas. De favor y en respeto a los demás, apaguen sus celulares, ¿sale? Muchas gracias. La que sigue, por favor. Y además sirve para jugar, formar grupos, construir perfiles, y esto es una de las cosas que más llama la atención. Generar los avatares famosos, que son reales o ficticios, que desempeñan un factor fundamental y de adquisición y de la afición muy importante para el cerebro humano. Para hacer comerciales en grupos o interacción interpersonal y intercambios de experiencias o conocer a otras personas. Sí, por favor. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, favorecen la participación de trabajos de colaboración, intercambio de todo tipo de información, relaciones, así como evitar barreras tanto sociales como físicas, actualizar instantáneamente la información y facilitar el aprendizaje. Si yo esto lo hubiera puesto en la década de los 70, diría, bueno, pues, ¿de dónde venden eso? Realmente esta es una fantasía que hoy es cuestión de utilizar el smartphone o la computadora y esto es facilísimo de integrarse en cuestión de segundos. Pero hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Específicamente, y esto sí hay que decirlo de la diferencia entre el internet y la red social. ¿Cuál es la desventaja de una red social? La dependencia que empezamos a hacer de ello. Las pérdidas de la privacidad y el robo de identidad o difamación. Es facilísimo caer en esa parte. Además, el 20% de los estudiantes que usan Facebook, y aquí sí, para los que son y lo hacen, han bajado sus notas escolares, su promedio escolar. Esto quiere decir que de 10 alumnos, 2 le podemos atribuir a la utilidad de la red social como un disminuidor de su capacidad intelectual. Y el 79%, esto quiere decir que de esos 2, 1 está negando prácticamente que no es cierto. Y esto es muy fácil caer. De este simple hecho, esta es una publicación hecha en Estados Unidos que nos habla que prácticamente el 80% de la gente está negando el factor social de la red el factor de la red social en su comunicación interpersonal. Y además, qué padre sería que enviáramos mensajes de decir, vamos, lo podemos hacer. Y como red social, sería padrísimo tener una interacción dinámica fabulosa entre nosotros. Pero no. La gran mayoría de nosotros mandamos mensajes depresivos o inductores de actividad de, pues estoy muy triste, la vida es triste, no puedo serlo, ya me dejaron, no me hablan. El mensaje es continuo sobre esa dirección. Y esto es más en jóvenes, y ahorita vamos a ver los factores que implican esto. Y además, dentro de estas desventajas, es difícil convivir socialmente, pero en forma física. Estamos muy limitados a 140 caracteres o a una dimensión muy pequeña en cuanto a los mensajes que se pueden dar y a la interpretación que se pueden dar para cada mensaje. La que sigue, por favor. El factor psicológico es abismal. La que sigue. Y entonces,
¿Qué es el problema que tenemos con la red social? La revisamos varias veces sin un objetivo. Tenemos la necesidad de saber quién se está comunicando con nosotros y empezamos a hacer una obsesión de cada 3 minutos, primero era cada hora, y después se hace cada 10 minutos, después se hace cada 2 minutos y después se hace rutinariamente más constante. ¿Para qué? Esto nos hace pensar que filtramos todo o podemos filtrar toda nuestra comunicación a través de la red social. ¿Qué quiere decir esto? Cómo pienso, cómo actúo y cómo me van a dictar la manera de pensar a través de la red social. Y entonces el fenómeno es que realmente promocionamos o propagamos información laboral o social a través de una red social. Y esto es tremendo. O sea, somos incapaces de decirlo personalmente. Preferimos utilizar a la red social para una comunicación intensa. Y esto obviamente es más entre jóvenes. La mayoría de la gente después de los 40 años tiene un filtro mucho más selectivo. Así que actualizar su estado perfil y las fotos con frecuencia esperando recibir comentarios. Y aquí faltó comentarios positivos. Cuando nosotros hacemos algo en la red social, queremos ser reconocidos. Tenemos ese factor, esa necesidad del factor externo que incremente la idea positiva de nosotros. Y este 4 es fundamental en cuanto al aspecto psicológico de la red social. Se reducen las horas de descanso. Esto es terrible. Los jóvenes cada vez se conectan más castigando las horas que les toca dormir para ello. Y entonces, antes se dormían 8 horas y ahora se duermen efectivamente 7. Y después pasan a 6. Usted dice, no, eso es imposible, doctor. Si hiciéramos aquí una encuesta, nos daríamos cuenta que esto está sucediendo más fuerte, cada vez más frecuente. Y entonces aparece el factor 5. Antes de que te des cuenta, no has hecho nada con respecto a seguir navegando por Facebook, mandando mensajes por Twitter o estando en el MySpace, entre otras. Mandando mensajes o estar haciendo que esto sea cada vez más frecuente. Y los adictos, en su mayoría jóvenes de 25 años o menos, en un 18%, pueden estar apenas desconectados 2 horas. ¿Por qué? El proceso es, cada 2 horas están comunicando o están interaccionando en la computadora. Por smartphones es cada 45 minutos el promedio. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuáles son los aspectos vulnerables? El adolescente y el joven. ¿En qué punto? Es que estos jóvenes tienen inmadurez cerebral y después voy a decir por qué. No se sientan ofendidos. Esta situación es que el cerebro no ayuda mucho, la biología no les ayuda mucho. El cerebro todavía le falta comunicarse. Son impulsivos y hay una necesidad constante de relaciones nuevas o búsqueda de identidad. Y si esto se asocia a autoestima, estamos perdidos. Finalmente, las redes sociales suplen la interacción social interpersonal. Este es un problema, porque preferimos estar en la conexión o en la gente que ya empieza a hacer adicción, y ahorita vamos a dar los criterios, con personas virtuales que incluso no conocemos, que anulando las personas que están junto a nosotros y que nos ofrecen, sin lugar a duda, un mejor contacto. Hay un punto fundamental, ¿qué es lo que conlleva esto? Una persona que está junto a mí, me sonríe, me dice las cosas, o se enoja conmigo, cualquiera de las dos cosas que pasen. Sin embargo, nos libera en el cerebro oxitocina, que es una hormona de apego. Eso es lo que tengo con una persona que está físicamente conmigo. Esta oxitocina no se libera en la red social. Por lo tanto, es un proceso que lleva hasta cierto punto la adicción por un evento que no tiene apego. ¿La que sigue? Este es un proceso fundamental. Si yo hago esta estadística, que como ustedes verán, esto es en Estados Unidos, la adicción es un problema en general de jóvenes que está entre los 15 y los 25 años. Es cuando se presentan más los picos, porque cruzan dos cosas fundamentales: mayor liberación de dopamina y menor capacidad de detener los eventos. Es decir, no tenemos los frenos, pero sí tenemos la capacidad, o sí queremos seguir teniendo el evento para seguirlo preservando, y la capacidad para liberar mucha dopamina. Entonces, somos increíblemente adictos a cosas con muy pocos frenos a estas edades. Después esto cae. Por esta razón, en las edades después de los 25 años, la probabilidad de generar una adicción es muy pobre, porque tenemos los mecanismos cerebrales para controlarla. ¿Sí? Y sí, nos hemos dado cuenta que el evento de la corteza prefrontal, en donde están esos frenos, va creciendo con la edad.
De tal manera que una gente más vulnerable para padecer, para tener esta adicción a las redes sociales son jóvenes menores de 25 años. ¿Sí? Y entonces, este es el inicio de la conducta de riesgo. La necesidad de estar conectado mucho tiempo a la computadora, al smartphone. El cambio de hábito para lograr esto. Ahora, antes estaba yo contento, pero ahora exijo que se me dé el celular. Y si alguien me dice, apaga el celular, no lo apago. Hago la finta que lo apago, pero no lo apago. Y entonces me dice, no, pero vamos a comer, e incluso el proceso es acompañarse del teléfono celular para comer, ¿no? Cambios en los patrones de sueño-vigilia. Quitamos el sueño y estamos más en vigilia para estar comunicándonos. Pierden las amistades, incluso ya no importa perder socialmente a un amigo. Es como la negligencia con la familia. Apaga tu celular, no, vete entonces a tu recámara, me voy. Te quedas sin cenar, no importa, ¿no? El descuido de la actividad escolar y las obligaciones personales. Se prefiere entonces, este es uno de los patrones característicos para empezar a hacer cambios en nuestra vida en favor de la comunicación, de la interacción social. ¿La que sigue? Y entonces, vemos que esto también depende de la intensidad, la frecuencia, el tiempo invertido y el grado de interferencia entre la relación familiar y social. ¿Esto qué quiere decir? Por cada vez que estamos haciendo esto, es más la liberación de dopamina en la corteza prefrontal y una disminución efectiva del proceso prefrontal para pararlo. Entonces, los componentes de estos procesos adictivos son la pérdida del control y la dependencia absoluta. Esto ya es muy terrible. Y sí lo digo con muchísimo cuidado, aquello que nos controla y que nos hace depender es un proceso adictivo. Si ustedes me dicen, concreto doctor, si yo tengo un smartphone, ¿cuánto tiempo lo tendría que estar viendo para que yo diga si soy o no adicto? Haga usted cuentas. Por cada hora activa de trabajo, si usted le dedica más del 30% activa de trabajo, 30% al smartphone, tiene adicción. ¿Se entendió? Saquen de los 60 minutos activos, que si 18, 19 minutos, 20 los dedican a estar en el smartphone por hora, tienen adicción. ¿Me siguen? Generamos que la red social sea lo más importante de nuestra vida y estamos esperando a ver a qué horas nos conectamos. Saliencia, es lo más importante en nuestra vida. Modificamos nuestro humor. Si alguien nos apaga el celular o no hay celular, el humor nos cambia. O si nos dieron un like o a fulanita le gusta esto que usted posteó, pues usted ya está contento. Pero si a menganita, que usted no la conoce, le dice que no le gusta, que incluso lo ataca, le cambia el humor y le dice, ay, ¿quién es este estúpido? Esta silla. Tolerancia y dependencia. Cada vez decimos, necesito más. Y si antes estaba conectado 20 minutos, ahora estoy 30 y después se vuelven en 40. Y tengo la necesidad de seguir haciéndolo y además no me siento bien si no me he conectado. La abstinencia se manifiesta como una ansiedad consecutiva y cuando decimos, ¿sabes qué? Sí, ya he estado mucho tiempo. Son muy fáciles las recaídas a seguir utilizando la conexión con la red social. El problema es que cada vez están más a nuestra mano, literalmente. Ya no es un evento que digamos, voy a llegar a casa y lo primero que voy a hacer es encender la computadora. Hoy con la facilidad de ir sentados en cualquier lugar e incluso caminando, podemos comunicarnos con este mundo. Bueno, la abstinencia, o sea, se manifiesta por la agitación y el pensamiento obsesivo. ¿Qué estará pasando en este momento que no estoy conectado? ¿No? Me sudan las manos y tengo la necesidad de saber si fulanita me va a decir que sí o si de plano me dijeron que no. Hago fantasías. Creo que sí va a pasar o no va a pasar. Incluso esto está terrible, el movimiento del teclado involuntario. O sea, está uno quedándose dormido o está uno haciendo otra cosa y está pensando que está generando el teclado enfrente o que tiene el teclado enfrente, ¿no? Y esto obviamente genera deterioro en las áreas sociales o laborales. Y el uso de internet en forma similar está dirigido para aliviar los síntomas de abstinencia. ¿Qué quiere decir? Mira, ¿sabes qué? No te soporto, ya estás muy enojado con la persona y le dices, ten tu celular. Si quieres trabajar, trabaja, y si quieres comunicarte, comunícate con eso, ¿no? Obviamente esto cambia o hace cambios muy fuertes en la relación interpersonal e interfamiliar, pero también lo que nosotros reconocemos como abstinencia es que la única manera de calmar la ansiedad es
regresando al vínculo que inició el proceso. Entonces la persona dice, ¿por qué no dejas de comunicar? Es que si lo dejo de hacer, me siento con mucha ansiedad. Pues para no tener ansiedad, pues mejor me sigo comunicando, ¿no? Y entonces, aquí sí vamos a tener que hacer, cada uno de ustedes que están aquí, querido público, es que tenemos que ver y hacer digamos, un ejercicio entre nosotros para reconocer esto. Los adictos informan una intensa intimidad cuando están conectados. Que eso, si ustedes me dicen, oye, yo les pregunto a ustedes, ¿serían capaces de una persona que conocen y que tienen esa interacción personal de mostrar intimidad a través de una plática? Me dirían, no, cuesta mucho trabajo, porque te están viendo a los ojos, porque hay una interacción directa, porque te podrían cuestionar qué pasa, pero no, en la red social esto se pierde y somos capaces de continuarlo. Es más, no le estoy contestando a alguien, le estoy contestando a un smartphone o le estoy contestando a la computadora, y eso, entre la seducción y la liberación de dopamina, me hace continuarlo, pero somos capaces de generar intimidad muy fuerte. Primer punto, intimidad que no genera apego. Sentimientos de desinhibición, ya le dije, pues ya lo supieron, pues bueno, seguimos con eso, ¿no? Muchos adictos se forman también una pérdida de ataduras. Si se dan cuenta, es una pérdida de frenos. Este es un factor psicológico fundamental, el sentimiento de que el tiempo pasa muy rápido o el tiempo se detiene, cualquiera de los dos eventos. Y finalmente, cuando no está conectado, la sensación de que no tenemos el control. En otras palabras, el reconocimiento que tenemos por las redes sociales, tenemos esa sensación de tener poder y control sobre cosas. Cambiar intimidad y desinhibirnos, muy fácil, la que sigue. Y entonces, sí tenemos que decir que hay 4 tipos de categorizaciones. Aquellos que se involucran en el smartphone o en la computadora para tener actividad no sexual con la computadora, o sea, todavía está muy complicado. A lo mejor dentro de 20 años vamos a llegar a lograr hacerlo, pero ahorita, ¿sí? No se puede, pero esto es en el sentido estricto. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que genera placer? Porque para ser adictos sobre la red social es que necesitamos el intercambio placentero. ¿Por qué me conecto tanto a una red social? Mira, porque te dicen cosas que a lo mejor te gustan. ¿Sobre qué? Sobre la actividad sexual. ¿Pero cómo? No importa. Sobre eso puedes obtener información, fotografías o sensaciones muy relacionadas con la actividad sexual. La segunda, las relaciones de amistad. Esto va muy relacionado también a trastornos de la personalidad previos que pueda tener la persona. Pero sin lugar a duda, este es el punto número 2. Están categorizados por frecuencia, ¿eh? La tercera, compras. Somos capaces de hacer interacciones sociales para comprar o vender algo. Y finalmente, para las descargas. A ver, ¿cuánto me dan? Y si intercambiamos información y que me pasen la tarea, ¿no? Aquí sí, por favor. Pero ya pasamos por el factor social, un patrón de copiado muy fuerte, que hoy nos deja en franca, digamos, si hacemos comparaciones, en franca desproporción. Si nosotros no nos comunicamos con el smartphone en forma inmediata, es decir, casi tenemos la necesidad de comprar, la próxima vez que compremos un teléfono o una computadora, que lleguemos rápido a la red social. Pero la segunda es el factor psicológico. Bueno, el tercero es el factor biológico, cosa que no podemos controlar por momentos. ¿La que sigue? Si yo les pongo este esquema, en medio está la amígdala cerebral, una de las estructuras del sistema límbico que controla y que es el proceso evolutivo de las conductas. Cuando no tenemos la red social que nos gusta tanto, inmediatamente nos cambia el modus de ver la vida. Aquí nacen la peor persona que nosotros somos. Entonces tenemos un componente obsesivo compulsivo. ¿Quién nos controla en ese momento que ya tenemos la obsesión de estar sobre el celular? La amígdala. Entonces es muy fácil. La pregunta es, ¿cuánto llevas conectado? Ay, no sé. ¿Quién contestó? La amígdala. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te importa? ¿Quién contestó? La amígdala. ¿Pero para qué te sirve eso? No, ay, es rápido. ¿Quién contestó? La amígdala. Todas las condiciones rápidas que da la amígdala son netamente subjetivas al individuo, pero sin respuesta concreta. Esa es la respuesta que tiene la amígdala. Y además hay una comunicación muy intensa con el hipocampo, que es la memoria. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto algo? Lo estamos recordando, lo pasamos a la amígdala, y ese es el factor inductor de la conducta obsesiva. ¿La que sigue? Si lo vemos desde el punto de vista de neurotransmisores, es la noradrenalina la que se incrementa.
Y este es uno de los primeros factores que nos hace conectarnos rápidamente, pero es uno de los factores del componente estresante a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? El individuo se hizo adicto porque liberó dopamina cuando está en la red social. Es el símil de que usted llegue a un sitio en donde lo están esperando y encuentra puras personas que usted quiere. Se siente muy contento y muy afecto. Y está feliz por la relación que está llevando en ese momento. Pero ahora trasládelo a un sitio en donde no conoce a todas las personas, pero la única manera de interaccionar con ellos es la computadora o el smartphone. Eso genera un efecto liberador de dopamina y usted se siente contento. Sin embargo, se engancha rápidamente porque usted libera adrenalina. En el momento en que a usted le quitan el factor con el que se enganchó, queda en una constante búsqueda de seguir desarrollando liberación de dopamina y la noradrenalina, pero se va la dopamina y se queda solamente la adrenalina. Este es uno de los clics importantes en el fenómeno de adicción. De tal manera que cuando no tenemos el factor que desencadena esto y nada más libera noradrenalina, tenemos varias respuestas en el sistema nervioso central que incluso se trasladan al cuerpo. Empezamos a respirar más rápido, nuestro corazón empieza a latir muy fuerte, la presión arterial se incrementa y el metabolismo cerebral se modifica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos con las redes sociales, el metabolismo cerebral es, digámoslo en valores, vamos a ponerle valor matemático 1, pero cuando estamos en adicción se convierte en 1.2. Usted va a decir, oiga doctor, pero ¿no tendríamos que tener mayor metabolismo cuando estamos conectados con el smartphone? No, es cuando no lo tiene, es el proceso de adicción. Entonces deseamos regresar nuevamente al factor que nos desencadena la respuesta para tratar el cerebro de que se tranquilice. Es el fenómeno marcador de la adicción. ¿La que sigue? Pero el fenómeno se puede volver crónico y cuando entra el cortisol, ya el cortisol genera una respuesta a largo plazo del fenómeno adictivo y nos pone ya mal. Los niveles de glucosa pueden aumentar, el sistema inmunológico puede suprimirse. Me dice, oiga doctor, ¿está usted exagerando? Nada más por un smartphone y por una red social. Pues imagínese usted hasta dónde puede llegar si usted sigue reaccionando al 30% de comunicación con una red social. ¿Qué significa esto? Que después de 48 horas de estar desconectado sin poder regresar al factor inicial, usted tiene incrementos de cortisol y el cortisol no lo va a dejar dormir y el cortisol lo va a mantener muy activo. Es por esa situación que si usted la va sumando, entonces la red social le aumenta la dopamina, le aumenta la adrenalina, está contento. Pero si ya no entra a la red social o es desechado de la red social, entonces el cambio es, usted va a disminuir la dopamina, va a incrementar la adrenalina y va a incrementar a largo plazo el cortisol. Y el cambio en el cerebro y en todo el sistema inmunológico se va a ver en cuestión de 48 a 72 horas. ¿La que sigue? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, pues hemos dicho varias veces, esta diapositiva nos ha ayudado en muchos casos, a que el sistema límbico está diciendo, haz esto, y que la corteza prefrontal te dice, no lo hagas. Es una lucha constante, mientras que la prefrontal te dice, es malo, no te masturbes, no hagas eso, no la veas, no le escribas. El sistema límbico está diciendo, claro, a mí me gusta, tenemos que hacerlo, pero vamos a repetirlo. Entonces, aquí se ve claramente la amígdala procesando un proceso o generando un proceso de deseo, pero cuando entra la corteza cerebral, la prefrontal, inhibe automáticamente en cuestión de segundos este efecto y apaga la activación de la amígdala. ¿Qué quiere decir esto? En todos los términos generados por las adicciones, cuando gana la amígdala y le gana la corteza prefrontal, podemos seguir por horas conectados en la red social sin importarnos si no vamos a entregar el informe o si vamos a llegar tarde a la escuela o si de plano esa persona que nos estaba esperando nos va a odiar porque no vamos a llegar a la cita. Todo eso lo preferimos porque la amígdala está activa y la prefrontal no está funcionando. ¿Sí? Pero esto pasa y disminuye con la edad. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta a los estímulos es diferente con la edad. Conforme vamos generando más años, la dopamina va creciendo y nos vamos haciendo más selectivos. ¿Sigue? Bueno, ya casi terminamos. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Estas son 4 publicaciones de este año con cerebros humanos, con un proceso biológico activo sobre la red social. Este primer estudio es de un grupo
de japoneses en donde vieron que hay un incremento en la red social de la actividad del lóbulo parietal, del cerebelo, del tallo cerebral del giro frontal izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Hoy podemos marcar zonas que podemos decir que son las responsables de la adicción a las redes sociales. ¿Cuáles? El lóbulo parietal, el cerebelo, el tallo cerebral y el giro frontal izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que estas son las áreas de mayor actividad cuando estamos en la red social y que cuando nos desconectamos son las que empiezan a cambiar su metabolismo. Sin embargo, esto, yo creo que en esta diapositiva debió haber quedado 2 veces más grande. Hay una reducción de la actividad del área visual y del área auditiva. Y el artículo es muy concreto, se desensibilizan estas áreas. ¿Qué quiere decir? Que ya no vemos, que ya no escuchamos, que solamente queremos ver lo que queremos y que solamente queremos escuchar lo que queremos. ¿Qué? Cuando estamos ante una red social, este artículo es maravilloso, espero que lo puedan leer, nos dice claramente, el individuo deja de escuchar en general y solamente escucha las cosas que él quiere. Es un proceso de desinhibición selectiva y el proceso visual es todavía terrible. Ver cosas, dice, eso no me interesa, y es como si usted estuviera cazando con un control remoto lo que usted quiere ver. La red social te hace selectivo. Eso a nosotros, a los neurofisiólogos, no nos sorprende, porque eso lo hace el cerebro. Ustedes lo han visto varias veces. Cuando usted compra algo nuevo, después de 3 o 4 días pierde usted la sensación de que es nuevo, y entonces usted dice, bueno, de todos modos iba a gastar, ¿no? O cuando usted se pone algo, lo deja de sentir en cuestión de minutos o segundos. Dice, bueno, pues estoy vestido, pero no me interesa esa información. Naturalmente eso lo hace el cerebro continuamente. En la red social el proceso que se hace con resonancia magnética, y se ve claramente cómo las áreas del cerebro relacionadas con sensibilidad aumentan, pero relacionadas con procesos de atención disminuyen. Por eso una persona puede estar viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo por horas sin que la gente, sin que él reaccione abiertamente a decir, pues ya me aburrí, porque está con una adicción muy fuerte, la que sigue. Segundo artículo, este artículo también publicado este año en el 2012. Hay un pobre control, como toda adicción, pero específicamente sobre la red social, de la corteza prefrontal para el control de impulsos. Se pierde el control de impulsos. Y entonces la adicción se hace un fenómeno compulsivo. Va a decir, pues claro, pues es como el alcohol, o como el cigarro, o como la adicción a personas, ¿sí? Pero no había sido demostrado para las redes sociales. Y hoy tenemos ese sustrato ya demostrado en el cerebro humano. ¿Esto qué quiere decir? Que además de que nosotros tenemos cambios en la corteza auditiva y en la corteza visual, la corteza prefrontal disminuye su selectividad y entonces nos hacemos más impulsivos. Y esto, de nuevo, en jóvenes es un caldo de cultivo demasiado desagradable, es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque es más fácil que hagan la adicción, pero es más fácil que se prolongue esto por muchos años. ¿Sí? Este es uno de los artículos fabulosos, de verdad se los recomiendo mucho. Aquí está el artículo, publicado también en este año, en el 2012, resonancia magnética, que seguramente aquí los alumnos de FIA y otros que lo van a hacer en próximos años, y es muy, muy, muy contundente. Este A y B es un cerebro por resonancia magnética de un adicto a red social, y en C y D, en C y D sí, es un individuo control, él no manifiesta ese tipo de información, no lo procesa. Entonces le hacemos resonancia magnética, le hacemos mucha gente, le hicieron resonancia magnética y se marcó específicamente el transportador de dopamina. Es decir, se marca el transportador de dopamina. Ustedes van a decir, ¿y a mí qué me importa? Si lo que estoy diciendo que el neurotransmisor que está involucrado en esto es la dopamina, fíjense nada más, esto ni se ha hecho ni para cocaína, ni para alcohol, ni para el tabaco. Se hizo para la red social específica. Por eso es una de las publicaciones más importantes en los últimos años con respecto a esto. Me van a decir, ¿y eso qué, doctor? Disminuye el transportador de dopamina
en el estriado, en los ganglios basales. ¿Y eso qué? Los ganglios basales son los responsables de las actividades cotidianas que hacemos, de los aprendizajes que tenemos. Entonces usted va a decir, ¿y una actividad categorizada, de repetirla constantemente, la desensibilizamos? Ejemplo, usted se sube a su coche y lo arranca y se va. Y cuando uno le dice, oye, ¿a qué hora metiste la llave del coche? ¿Por qué te viniste por esta calle? Se queda uno pensando y dice, ay, sí es cierto, ¿no? O cómo leí. Es más, ustedes capaz, si les hago el ejercicio, digo, si ustedes manejan, es muy sencillo. Van ustedes por la misma calle, en la gran mayoría de las veces, para llegar a su casa. Y se darán cuenta que ustedes no ubican los negocios o las casas, sino ubican la calle. De tal manera que cuando ponen un negocio nuevo o algo, casi no se percibe, salvo que usted ponga la atención en ese momento, va a focalizar y dice, ah, hay una panadería nueva. Les voy a poner el ejemplo clásico de esto. Si ustedes se meten en una calle cercana a su casa donde hay tráfico, son más capaces de interactuar y de ver, ¿no? Y de memorizar los negocios y las casas, etcétera. Solamente en ese momento se dan cuenta y dicen, ah, mira, ya hasta le cambiaron el cristal, o ya le cambiaron las macetas, ¿no? En ese momento son los ganglios basales los que recuerdan las cosas, porque hacemos muchos eventos mecánicos en el día, ¿de acuerdo? Es este sitio que está liberando muchísima dopamina también cuando nosotros estamos con la red social. De todo lo que he dicho hoy es específico para la red social. ¿Esto qué quiere decir a largo plazo? Que cuando disminuye el transportador de dopamina, ¿sí?, hay más dopamina en los ganglios basales. ¿Y qué? Que exista más dopamina, generas ¿qué? Mayor adicción. Y es el evento que genera que el individuo quede atrapado por más tiempo. Ustedes me dicen, ¿y si hay alguien que nos está conectado? ¿A dónde estamos conectados? ¿A Querétaro? ¿A Querétaro? ¿A Querétaro? Saludos a Querétaro. Si alguien me dice, pues todo lo que ha dicho se parece a una adicción. Sí, qué bonito, ¿verdad? Pero fíjense nada más. Las adicciones a las que estamos acostumbrados a hablar son alcohol, ¿cierto? Drogas, tabaco, sustancias químicas que nos metemos. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, aquí no nos estamos metiendo nada, pero estamos viendo la computadora o el smartphone. Pues fácilmente me pueden decir a mí, usted se equivoca porque aquí no hay liberación de dopamina, ¿no? Vean ustedes nada más esto que es un incremento en los niveles de dopamina cerebrales tan fuerte como si fuera un alcohólico, o tan fuerte como si estuviéramos liberando o no la estuviéramos liberando con cocaína. Dice, no, doctor, cuidado, lo que usted está diciendo entonces es un fenómeno extraordinariamente adictivo, claro, y extraordinariamente contagioso, por supuesto, y que si usted le aumenta que el cerebro es muy joven, tiene todo asegurado. Está terrible. ¿Qué quiere decir esto? Con tan solo que usted vea más del 30%, mucho cuidado, queridos jóvenes, la gran mayoría de aquí son jóvenes, 30% de su tiempo, esto está cambiando la liberación de dopamina a su cerebro. Sí, es cierto, me van a decir, pero no es irreversible. No, no es irreversible, pero tenemos el sustrato para hacerlo por mucho tiempo, como si fuera una droga, sin necesidad de que nos estemos inyectando. Esto es impresionante, publicado hace 4 meses. La última diapositiva. Bueno, faltan 2. Hay una reducción significativa. No, sí, es hablando del internet. Usted va a decir, bueno, mire doctor, nos habló del factor social, lo copiamos, la sociedad nos dio la red social, ¿cierto? Y es padrísima meternos. Psicológicamente sí, tenemos cierta tendencia de ocuparlo, de sentir la necesidad de estar constantemente buscando la red social para sentirme a gusto, ¿no? Pero biológicamente me está usted diciendo que incremento los niveles de dopamina, de adrenalina, que cuando le quito el factor, entonces me disminuye la dopamina y sigue la adrenalina encima, ¿sí? Ese es el resumen de toda la sesión. Ustedes me dicen, ¿y que no hay un factor previo que a mí me predisponga a esto? ¿Y qué creen? Existe. Y esto se descubre en Corea del Sur. Van a decir, pues está muy lejos. ¿Qué creen?
este estudio está empatado con uno en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Los individuos que tienen una disminución en la mielinización del cuerpo calloso y en el lóbulo frontal son más vulnerables a la adicción al internet. ¿Qué? Esto quiere decir, claro, así, digo, les va a parecer chusco, pero es real, así que le diga, ya te caché, eres adicto. Es que tengo menor disminución de mielina. Perdón. O sea, mi cerebro sí tiene eventos que no juegan igual que otra persona. Hemos descubierto, mucha gente, se ha descubierto, aquí en rojo apenas se alcanza a ver, en las regiones frontales, principalmente en el cuerpo calloso y en el lóbulo frontal, una disminución selectiva de la mielinización de algunas personas, y quienes tienen menos mielina, que es lo que está envolviendo a las neuronas, tienen mayor adicción, ¿sí? Así como quienes han seguido estas sesiones, así como el que tiene RS334 es más promiscuo, ¿no? Es el que engaña más, el más infiel, ¿sí? Te caché, eres infiel, sí, es que soy RS334 positivo y tengo mayores niveles de vasopresina. Biológicamente eso te puede atenuar. Bueno, se puede decir que aquellos que tienen una desmielinización de neuronas son mayor propenso a generar adicción. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Tenemos que encontrar marcadores selectivos para saber quiénes son los candidatos a generar estas adicciones. Y se convierte en un problema serio, porque este puede ser un factor responsable de adicción. Sí. El mensaje es, queridos jóvenes, yo sé que en este momento muchos me van a decir, pues, en este punto es 14 millones de euros se están gastando en España para la adicción. Adictos a redes sociales. O sea, estábamos acostumbrados a alcohólicos anónimos, a neuróticos anónimos. Digo, antes ustedes me hubieran dicho, no, doctor, está usted fumando demasiado. No es cierto, ¿no? Vamos a llegar a, hola, soy Eduardo y soy adicto a las redes sociales. Entonces ustedes van a decir, cuéntanos, danos tu veredicto. ¿Qué piensas? Y aquí les tengo que decir, se está gastando ya demasiado dinero en Europa. ¿Por qué? Porque la gente es improductiva. La gente que le pones una computadora todo el día está feliz trabajando, eso es lo que tú crees. ¿Cuánto de ese tiempo se está pasando que nadie lo ve y se mete rápidamente a mandar o chats o mensajear y disminuye su producción? Y en ese punto, hoy reconocemos que esto va generando muchos problemas. Y esto es lo que nos dicen los adictos a redes sociales de España. Bienvenido. 1, admite el problema. Ojo, no lo tuitees. Sí, soy adicto a internet. ¿Y qué? O sea, ser objetivo. ¿Por qué eres adicto? ¿Quieres seguir siendo adicto? Pues entonces ahora afronta las consecuencias. Siempre lo digo. Si usted quiere solucionar un problema, dése una explicación consistente. ¿Por qué está haciendo eso? Y ya que encuentre la respuesta, explíquese si quiere seguir conservando esa conducta. 1. 2. No necesitas me gusta para sentirme valorado. Ojo, el que está haciendo adicción siempre manda un mensaje y le gusta que fulanito te retuiteó, a fulanito le gusta esto, ¿no? Y ¿cuántos les gustó? A 25. Y ahora 30. Hombre, ya subiste 5, fabuloso. Cuidado cuando digas un toque a alguien. Fulanito de tal te dio un toque especial. Esto es de Facebook, ¿no? Y tú, ay, oye, ¿qué tal está fulanita? Ni sé, no, su avatar es un corazón. Y cuando ves que no es fulanita y es fulanito, tú dices, ay, qué chistoso el doctor Calixto, ¿no? Ten cuidado. Nosotros metemos a nuestras redes sociales a gente que no conocemos. Está más o menos categorizado. En México, el 25% de las personas que tienes en Facebook no las conoces. No las conoces. Pues, oye, ¿quién es este? Está re guapa, ¿verdad? Y pues es que tiene ojos. No, está re fea. No. Pero mira, pone cosas bien bonitas. Ten cuidado. Porque tiene riesgos. ¿De qué tiene riesgos? Tengan en consideración que siempre estamos... O sea, el riesgo no es para ella, el riesgo es para ti. Estás acostumbrado a que te estén acariciando tu amígdala, que te estén liberando dopamina. A eso te quieres acostumbrar cuando tienes tu red social.
Entonces cuando tú abres tu avatar y dices, fulanito, tienes 20 seguidores más, dale continuidad a tu amiga, le dices, sí, 20 más, 30 mañana, no hombre, el fin de semana estoy rayado. ¿Ok? Red social y alcohol no se llevan, esto es como el manejar. Tengan mucho cuidado, no soy el primero en decirlo, ya mucha gente lo valoró. Esto es como cuando usted se pone a escribir y escribe mal algo, hombre, olvídese, es usted el centro de la crítica de sus seguidores y de su entorno social, y tenga usted cuidado con que puso huevos sin H, ¿no? O generalmente con J. Usted dice, ¿qué? ¿Sí? No sé, así literalmente va a pasar mucho tiempo para que usted cambie. Pero la otra es, con alcohol se van todos los procesos inhibitorios, todos. Y usted con alcohol, ay, no, le voy a poner que me gusta, que me encanta, oye, pero tiene novia, no me importa. Y luego, cuando se te pase el alcohol, te vas a dar cuenta de lo que escribiste. ¿Lo puedes borrar? Me dicen, sí, sí se puede borrar. ¿Del Twitter? Sí, sí se puede del Twitter. ¿Retuiteado? ¿Ya enviado se puede hacer algo? Como cuando mandas un correo electrónico. Regrésalo. Y luego le pone, no, es que no era así. ¿Me perdonas? Es que el Twitter que mandé, o el mensaje que mandé no era así. El alcohol no se lleva, te inhibe, te acaba los procesos lógicos. Finalmente, esto cambia tu obsesión, no te obsesiones por un unfollow, o borrar, o contactar a alguien. Lo digo abiertamente. He dicho, todo este mensaje ha sido, la mayoría de ustedes jóvenes prefieren por momentos, no necesito dar muchos ejemplos, de sentarse entre ustedes y cada quien saca su celular y se pone a conectarse y luego se saludan entre ustedes. Si van a su casa, van a comer y sacan el celular, y lo peor de todo es que también el papá y la mamá sacan también su celular y están conectados con otras personas cuando la convivencia está ahí enfrente, ¿cierto? Se van a dormir. Ya sé que esto no pasa, o sea, es un ejemplo. Se van a dormir y prenden su celular y quieren ver cuáles son los últimos chismes. ¿Cómo quedó el América? Y les dicen, oye, son las 12 de la noche y tú sigues con tu maldito aparato. Tú le dices, no, es que necesito estar con... Y luego, ¿saben qué es lo peor? Que dicen, no, es que estoy trabajando, pero tú no trabajas, no importa, estoy trabajando. ¿Quieres ver lo que escribí? Anda. Esta situación, como ustedes se dan cuenta, va generando obsesión. Obsesión porque a necesidades creadas por uno. Y esas necesidades muchas veces no son lo que uno quisiera, pero son tus obsesiones. ¿Cuál es el problema final de todo esto? Que nosotros nos obsesionamos cuando no te siguen. Fulanita te borró. Ay, hija de madre. Y ahorita, no hombre, ahorita yo la bloqueo. Pero ya te borró, no importa. Tenías 20 seguidores, ahora tienes 16. 4 se fueron. ¿Quién me dejó de seguir? Y te quedas pensando, ¿pero quién me dejó de seguir? Seguramente fue... Sí, seguro, sí, porque no la vi. Ah, claro. Sí, maldita. Obsesión. Lo peor, nos hacemos muy voyeristas de nuestras desgracias. O sea, decir, no es cierto, ¿no? ¿Cuántas relaciones? Y no me metí, si se dan cuenta, hoy con las relaciones de pareja. Hoy solamente me metí con el punto conceptual que fue la red social. Pero si esto yo lo traslado al mundo de la pareja, ¿cuántas veces tu novia no le gusta lo que pusiste? O a tu novio te reclama, ¿quién es este? Y tú, ay, no sé, es el 25% que no sabemos. Ajá. ¿Y por qué escribió? ¿Por qué te puso besos? Ay, son virtuales. Ajá. Te esmaqueo. Ajá. Ah, te la voy a creer. Ajá.
¿Te la compran a la primera? Ay, ni lo conozco. Es más, bórralo. Bórralo, mi amor. Ese proceso de voyerista de tus desgracias se convierte en un problema cuando después los ex se andan buscando por la red social. No, usted me está mintiendo, doctor. ¿Sí? Y te agarra la nueva novia y te dice, ¿qué ves? ¿Qué le contestas? Ah, mira. ¿Cuál es? A ver, ¿de quién estabas viendo? Me salió mi amor, estaba en la memoria, mira, pero no, ahorita la borro, ¿eh? Segundo, checas, voyerista de tus desgracias. ¿Por qué? Te pones a ver qué está tuiteando y a ver en qué momento te menciona. No me menciona, claro, está enojado conmigo. Te menciona, claro, soy importante para él. Todo lo adaptas a tu realidad, todo lo quieres llevar a tu proceso real, pero que tú quieres. 1, 2, eres voyerista de tu desgracia, porque cuando lo ves que ya se casó, se casó con esa gorda, se casó con la gorda. Y tú dices, ajá, pues no, que no lo veías. ¿Dónde te enteraste? Ah, bueno, circunstancialmente. Porque eres voyerista de tu desgracia, lo borraste. Pero como es amiga de la ex, mana, déjame ver, ¿cuál es tu clave, mana, para ver? Y lo empiezas a ver el perfil y te das cuenta y empiezan tus obsesiones. ¿Para qué? Para demostrarte lo que tú quieres ver. ¿Se entiende? En este proceso de obsesión empiezas a contaminar muchas cosas. Así como contaminas las relaciones de tu pareja, relaciones familiares, relaciones con tus amigos. Ojo, muchachos, en las obsesiones hay que tener mucho cuidado, porque lo más importante es la persona que tienes a tu lado. Si la red social te va a dar esa motivación, solamente recuerda, no hay interacción personal, no hay oxitocina en tu cerebro, no hay apego. Esas personas que te están escribiendo son virtuales, están y no en tu vida. No generes tu autoestima por el número de seguidores que tienes en tu red social. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Calisto por su conferencia. Desgraciadamente solo tenemos tiempo para 3 preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? La última para que me sigan. Ajá. Digo, por si quedó claro. Muchas gracias. Disculpe, ¿qué ha visto de las páginas que prácticamente fomentan la adicción al Facebook? Como las que prácticamente ponen eso de, por ejemplo, que tu ex anda con alguien más feo que tú y es punto a favor. Sí. Mira, depende, 3 factores, biopsicosocial. ¿Sale? Te la contesto así. Social, patrones de copiado. ¿Por qué? Si alguien lo hace es porque a alguien le resultó y le parece atractivo eso. Y te gusta hacerlo. Es decir, si tu amigo lo hizo y consiguió o vio que su novia anda con otro, o que ¿qué crees? Que tu mejor amigo ya anda con tu ex. 1, el factor de copiado. O sea, ya alguien lo hizo y tú lo viste que lo hizo, están felices por hacerlo. 2, el proceso psicológico. Eso ya habla. Y mira, te lo voy a contestar como un agente responsable que sabe la frase que te voy a decir, la magnitud que esto implica. Y lo voy a decir claramente. Eso habla de una mala salud mental. De hecho, se podría hasta catalogar como una sociopatía, ¿no? Sí, pues es un trastorno de la personalidad. Habría que ver si traes un trastorno que le llaman limítrofe, un borderline, traes un borderline, traes un proceso neurótico o un proceso obsesivo compulsivo. Entonces, cuidado.
Si es tu ex, tú me lo preguntaste ahorita, sí. Si es tu ex, es por eso, ex, se fue, por alguna razón no está contigo. Peor aún, si es tu pareja y la quieres cachar. Y bueno, quiero decirles, queridos muchachos, estudiantes de la UNAM, público en general, que aquí sí tenemos que hacer diferenciación. Esta respuesta da para mucho, pero la quiero cortar para dar pauta a otras. Y porque el tiempo es limitado, pero que consten que me dieron 50 minutos. No, bueno, 48. Y me ajusté al tiempo. Pero nada más te la cuento así, doctor. Esto, bueno, no sé si es doctor, pero bueno. Aquí todos somos doctores. Déjame te digo esto. Desafortunadamente, el que busca encuentra. Oye, pero soy la blanca paloma que está en la montaña y nunca... Mire, el que quiere usted, ¿cuántos de ustedes prueban o pasan la prueba del celular? Se los pongo a su consideración y cada quien con su salud mental. Mi amor, revísame el celular. Y si encuentras algo, me cortas. Es la prueba del celular. ¿Por qué? Porque desde que alguien le pone, me gusta tu voz, híjole, no sabes cuántos problemas me han salido eso. Y yo, gracias. ¿Por qué le dijiste gracias? Bueno, entonces, ¿qué le digo? No, pues, qué mal gusto. La interpretación de las cosas que tú le das habla de tu salud mental que tienes previamente. Entonces, si usted no tiene una adecuada salud mental, mejor no revise el celular de su pareja. Si usted le va a buscar algo, es porque usted quiere encontrar algo y porque usted quiere, como proyector, ¿sí?, proyectar algo, ¿sí?, como una pantalla, proyectar algo que usted quiere. ¿Me expliqué? Si usted le va a buscar por ahí, dése cuenta que la patología empieza también con usted. Siempre lo digo y trato de hacerlo de una forma eufemística. Y esto no lo digo yo, lo publica Jorge Bucay en un libro muy lindo que se llama Amarse con los ojos abiertos. Yo se los recomiendo. Cuando usted señala a alguien y le dice, es que tú eres un infiel, tú eres un deshonesto, un mentiroso, y señala, recuerde que usted sabe el concepto de lo que usted está hablando y se está señalando 3 dedos con 3 a usted. ¿Por qué le dice a alguien eso? Porque usted conoce ese valor. Usted conoce el valor de la deshonestidad, de la mentira y de lo que usted está acusando. Entonces, cada vez que usted acuse a alguien, tenga mucho cuidado de utilizar el dedo índice. Se los dejo como herencia, ¿sí?, psicológica en este aspecto. Tenga en consideración que si usted hace eso, no habla de una adecuada salud mental. Yo, en particular, usted va a decir, ay, ¿a poco usted no lo ha hecho? Yo les digo, pues ya como una gente madura, les puedo decir abiertamente que lo hice en su momento. Pero que uno se da cuenta que eso, y se los digo a los que son jóvenes, no te da ni un ápice, ni un centímetro más de felicidad de lo que tú pudieras haber sido si no lo hubieras hecho. Va a decir, ay doctor, pero pues es que no, entonces, ¿qué me recomienda? Pues hable con él, si lo quiere lo va a querer, si no lo quiere, no lo quiere. ¿Por qué usted quiere utilizar una discusión con una red social o en torno a su pareja para dejarlo como un evento sobre el cual sea el detonante para una separación? Si usted lo quiere hacer, adelante, pero no habla de una buena salud mental, ¿sí? Mi opinión es que, ¿qué opino? Qué desfortuna. Quien hace eso no habla de una adecuada salud mental, de quien utiliza esos medios para que pueda hacerlo, ¿sí?, digamos, como una persona socialmente adaptable. Siempre van a generar problemas. Muchas gracias. No hay nada. Ya se quedó llorando, ¿no? ¿Para qué servía o qué producía el aumento del cortisol? El cortisol es un esteroide que siempre lo liberamos antes de despertarnos. Sin embargo, el cortisol es un marcador de estrés. Usted va a decir, qué interesante. Si yo le pregunto qué es estrés, usted se queda, pues me dejó igual. Ahora todo es estrés, ¿sí? Si usted va a llegar tarde a la cita, es estrés. Si el profesor lo va a reprobar, es estrés. Todo podemos decir que es estrés. Pero el estrés es una conducta que nosotros tenemos
de cambio o motivación para poder hacer algo y dar una respuesta. Bueno, el proceso del estrés es para tratar de adaptarnos a un evento mejor. Y esto es una respuesta biológica y psicológica. ¿Ya me caí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el estrés inducido, digamos, que si usted la iba a atropellar un coche, aquí saliendo en Insurgentes, toque madera porque ya ve que están fuertes. Si usted sale aquí Insurgentes y la va a atropellar un coche, cada vez que se quiera atravesar Insurgentes va a decir, no, pues, entra en estrés. ¿Sí me explico? Le entra con una ansiedad, se incrementa su cortisol, su adrenalina, su glucosa y usted está lista para echarse a correr, ¿sí? Y es un estrés lógico, es un estrés de respuesta. Pero si usted se estresa por cosas que no tienen un objetivo, ese estrés no es adecuado. Le voy a poner el ejemplo. Usted va a decir, ay, qué ejemplo tan burdo. Pues sí pasa. Me dejaron de seguir 15 personas en mi Twitter. Oye, son demasiadas, sí. ¿Qué estoy haciendo? No, estoy muy preocupado. Y voy en el coche, es que 15 personas, o sea, hubieran sido 10, pero 15 no. Oye, ya te pasaste el alto, sí, pero pues me dejaron de seguir 15 personas, ¿no? O sea, si te das cuenta, estoy en estrés. Entonces la gente voltea y dice, oye, relájate. Son 15, sí, pero no quiero más. Y al día siguiente son 20, no te cuento. ¿Te das cuenta? Ese estrés no es ubicable. A ver, entonces si te vuelven a seguir 15, no importa, me preocupo más por los 15 que me dejaron de seguir. Bueno, es un proceso obsesivo, sin objetivo. El cortisol mantiene esto. Y por esta razón, cuando usted se quiere dormir a las 10 de la 11 de la noche, 12 de la noche, usted se está dando vueltas en la cama porque no puede dormir por el factor de tener la glucosa incrementada, la sustancia reticular ascendente que activa la corteza cerebral activa, y usted no se puede dormir, o le da el insomnio de la segunda hora. ¿Qué? ¿El insomnio de la segunda hora? ¿Cuál es ese? Usted se duerme y a las 3 de la mañana, ¡pum! ¿Qué hora es? A las 3 de la mañana. Y se quiere volver a quedar dormida y no se puede quedar dormida. Y ya son las 4 o 5 de la mañana y ya se va a quedar dormida y ya te toca irte. El insomnio de la segunda hora por cortisol elevado. Y esto entonces nos damos cuenta que es muy fácil que se vaya o a la depresión o que se vaya a la ansiedad o a las dos juntas. Entonces dése cuenta como un proceso que une una cosa termina por haciendo y uniendo a otras. ¿Sí? Bueno, yo me puedo seguir aquí platicando, pero ya están muy incómodos los organizadores, así que si hay otra pregunta, pues es culpa de ellos. Gracias. Hago entrega de la constancia del doctor Eduardo Calixto por la conferencia que nos hizo el favor de presentar. Yo creo, no sé. Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, de la Secretaría de Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Su línea de investigación se encuentra dirigida a estudiar los procesos neuronales, electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas y modulación conductual sexual por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal asociada a la captura de radicales libres en el cerebro. Es miembro activo de la Sociedad de Neurociencias. Es profesor invitado al Departamento de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y en el Departamento de Neurofarmacología del Centro Paul Broca en París, Francia. Ha sido profesor de posgrado en la UNAM, específicamente en el doctorado en Ciencias Médicas en cursos referentes a neurofisiología y fisiología. Ha dictado cursos en diferentes universidades privadas en México, como en el TEC de Monterrey, la Universidad La Salle, Universidad Anáhuac. Actualmente es profesor de neurofisiología en la Universidad Iberoamericana, académico titular de las materias Fisiología y Farmacología en la Facultad de Medicina de la UNAM y de la asignatura Bases Biológicas de la Conducta Sexual en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro de comités tutorales del posgrado de Sinvestad, del Instituto Politécnico Nacional y del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM.
Es además jurado de exámenes profesionales de la carrera de médico cirujano en la UNAM y de psicología de la misma casa de estudios. Cuenta con 14 publicaciones internacionales. En ese punto, les platico que desde el aspecto histórico, en el 71 se dio por primera vez la comunicación entre dos computadoras y evoluciona hasta el UCN de 1978, en donde empiezan ya a comunicarse varias personas a través de una computadora. ¿Sí? Evidentemente, del 2000 hacia la fecha viene el boom. Tenemos 12 años en el cual la utilidad del Internet ha explotado tanto que es una necesidad actualmente. En el 2002 se utiliza el Friendster y en el 2003 el MySpace, que son las primeras comunicaciones dinámicas como red social utilizadas. Y del 94 al 97 aparecen, por ejemplo, el AOL, el Instant Messenger, el cual, bueno, pues es un evidente cambio de comunicación neuronal que no imaginamos, sí, por favor, que llegaría hasta la evolución de las dos más importantes, como es el Facebook y es el Twitter. Y vamos a ver la diferencia entre una y otra, porque sí existen diferencias, pero en cambio, al sustrato biológico sí tiene una comunicación importante y un impacto en el cerebro que nos va a llamar mucho la atención. La que sigue, por favor. Entonces, estas cifras no las podemos tener como y considerar como un evento fundamental. 13 millones de usuarios del 20, ¿no? Del Facebook tiene 800 millones de usuarios. Esto es todavía hasta la semana pasada. Para esta semana seguramente ya tenemos más y más y más. Entonces, es en revistas especializadas en neurociencias y 4 capítulos de libros. Podría seguir hablando de la trayectoria académica del Dr. Calixto, puesto que es extensa y muy interesante, pero prefiero dar paso a la conferencia titulada Red social en el cerebro, de la acción a la adicción. Muchas gracias. Es para mí también un orgullo que un exalumno me presente, a pesar de todo lo que pasó en el salón de clases y que siempre procuro ser y tratar de ser un buen profesor. Muchas gracias a la facultad. Sí, entonces es realmente para mí muy emotivo, aunque no soy psicólogo. Llevo 6 años dando clase ya en esta facultad y me siento como en casa. Y en realidad, pues, las investigaciones que hacemos en el laboratorio subsisten en base a estudiantes. Así que para mí es realmente muy satisfactorio recibir una invitación por parte de la Facultad de Psicología. Bueno, el tema que ustedes van a ver, y bueno, realmente ya tenemos 40 minutos para poder platicar con ustedes, es sobre redes sociales. Y siéntanse en la libertad si alguien quiere comentar algo. Voy a procurar ser lo más rápido posible, pero también lo más dinámico, para que podamos entender por qué nos gusta tanto una red social y tener cuidado en el sentido estricto de que en un momento dado esto se puede convertir en una adicción. Entonces, pasamos a platicar. Bueno, tenemos el problema de la red social. Sí. Bueno, siempre están los problemas técnicos. El problema que tenemos con las redes sociales es que desde 1970 nunca empezaron los procesos de comunicación entre computadoras, y desde ese tiempo nunca nos imaginamos la capacidad que esto iba a desarrollar en el cerebro humano. Y haciendo una comparación y una analogía de lo que sucede actualmente en el mundo, pues el mundo está a ciertas horas inundado de comunicaciones a través de la red social. ¿Sigue? Y entonces tenemos un punto que sí quisiera compartir con ustedes, es que lo que voy a platicar aquí tiene 3 aspectos: uno biológico, uno psicológico y uno social. Primero vamos a empezar con el factor social, que es por donde empieza la comunicación de una red social. Y es una dinámica social que se incrementa cada vez más y que va enrollando cada vez más el factor social. Entonces, ¿qué es una red social? Una estructura de comunicación de muchos tipos y a grandes niveles.
que es capaz de determinar actividades a muchos aspectos. Lo hemos visto desde el grado político hasta la influencia social de comunicaciones entre varias sociedades. Sigue, por favor. Y sirve, bueno, pues, para el envío y recepción de mensajes, para información y el intercambio de información, así como para personas que quieren dar a conocer eventos de actualidad y propagación de noticias rápidas. De favor y en respeto a los demás, apaguen sus celulares, ¿sale? Muchas gracias. La que sigue, por favor. Y además sirve para jugar, formar grupos, construir perfiles, y esto es una de las cosas que más llama la atención. Generar los avatares famosos, que son reales o ficticios, que desempeñan un factor fundamental y de adquisición y de la afición muy importante para el cerebro humano. Para hacer comerciales en grupos o interacción interpersonal y intercambios de experiencias o conocer a otras personas. Sí, por favor. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, favorecen la participación de trabajos de colaboración, intercambio de todo tipo de información, relaciones, así como evitar barreras tanto sociales como físicas, actualizar instantáneamente la información.